quien dispongan. No es solamente, las fechas, no son solamente las fechas que proponemos nosotros. Dicho esto, y ya que estamos 15 minutos en el tiempo, fuera del tiempo previsto, yo quisiera presentar a Liliana Patruco, que es una especialista en esclerosis múltiple que se dedica hace más de 20 años solamente a tratar y ver pacientes con esclerosis múltiple, a estudiar, a publicar, y que además es una excelente docente según todas las encuestas. Bueno, creo que casi todos la conocen, no sé si Sol la conoce, porque Sol es muy joven, pero bueno, eso es todo lo que yo tenía que decirles. Así que Liliana, vamos, Dale. presentación. Ok, gracias por la presentación. Bueno, gracias Jorge, como ya dijo Cristiano, por haberte cargado al hombro esta actividad. Y así que vamos a empezar a discutir esto de las terapias de alta eficacia para todo paciente con esclerosis múltiple. Y en realidad todo ha ido cambiando a lo largo de los tiempos, sobre todo desde que disponemos de lo que llamamos terapias de alta eficacia. Y también hemos aprendido en aquellos pacientes que no inician con este tipo de terapias a detectar rápidamente la falla para cambiar lo que estamos haciendo. Y de hecho lo que hacemos es escalar mucho más rápido a terapias de alta efectividad. Y uno de los conceptos que está actualmente en debate es si en todos los pacientes deberíamos iniciar con terapias de alta eficacia, independientemente de la presencia de factores de mal pronóstico o de buen pronóstico. Y en realidad todavía nos estarían faltando más datos de seguridad o más datos de vida real en cuanto al seguimiento longitudinal de pacientes que inician con este tipo de approach terapéutico para poder terminar de dar una respuesta definitiva. Pero lo que tenemos en claro hoy en día es que determinados pacientes o que tienen ciertas características, indudablemente debemos iniciar con terapias de alta eficacia para evitar perder esa ventana de oportunidad terapéutica que son los primeros 2 años de evolución de la enfermedad. Y lo vamos a contar a través de un caso clínico que seguramente se debe de parecer a los muchos que ustedes ven también en consultorio. Y este es un muchacho de 30 años que no tenía antecedentes ni personales ni familiares de relevancia, que en junio del 2015 hace una típica neuritis óptica derecha y que recibe tratamiento con corticoides a altas dosis y que tiene una excelente recuperación, y que 2 meses más tarde hace una paresia crural izquierda a predominio proximal. Por supuesto, también en este caso recibió tratamiento con corticoides a altas dosis y también en este caso tuvo una recuperación completa. A manera de resumen, tenemos entonces un paciente joven, varón, que en el transcurso de 2 meses tiene 2 eventos. Un primer evento, su neuritis óptica, un segundo evento, esta paresia crural izquierda, y este era su examen neurológico alejado del tratamiento con corticoides, en donde ven que su nivel de discapacidad, y que lo valoramos a través de la escala de EDSS, es de 1, y este 1 estaba dado por la hiperreflexia generalizada. Miramos ahora un poquito las imágenes que se pidieron en el contexto de la rutina de estudio en este paciente. Una resonancia de médula cervical en esta secuencia sagital, además de ya estar identificando, ¿no?, presencia de muchas lesiones infratentoriales como estas que estamos viendo acá.
vamos a ver muchas lesiones a nivel de la médula que incluso a veces cuando uno mira estos cortes sagitales pueden dar la impresión de que es longitudinalmente extensa, por eso es que siempre debemos de contar no solamente con cortes sagitales, sino axiales, en donde nos va a mostrar que no se trata de una única lesión, sino de un montón de lesiones. Como vemos acá, donde tenemos esta lesión que está afectando cordones posteriores, esta que es lateral, o acá que vemos esta lesión lateral. Típicamente la disposición de las lesiones en esclerosis múltiple siempre suelen involucrar los cordones posteriores o los espinotalámicos y tener una disposición lateral a nivel de la médula espinal. Con lesiones también a nivel de médula dorsal, como estas que estoy señalando acá, y acá vemos otra lesión también típica de esclerosis múltiple, que como siempre decimos, involucra menos del 50% del diámetro de la médula y también en este caso de topografía posterior involucrando los cordones posteriores. Y esta es la resonancia de cerebro, las secuencias PLAR, y esta es la secuencia T1 con gadolinio, en donde vamos a ver múltiples lesiones, muchas con la típica distribución perpendicular a los ventrículos laterales, lesiones periventriculares. Acá tenemos una lesión que es yuxtacortical, en donde no hay nada de sustancia blanca que se interponga entre la lesión y lo que es la corteza cerebral. Seguimos viendo más lesiones y cuando se le agrega el contraste paramagnético, vamos a ver lesiones con un componente muy destructivo, como en este caso muchos agujeros negros, como todos estos que estamos viendo acá, todos estos que tenemos acá, pero ninguna de todas estas imágenes que estamos viendo realzaba después de la administración del contraste endovenoso. Entonces, si resumimos un poquito todo lo que hemos dicho hasta ahora, tenemos 2 eventos clínicos, o sea que desde el punto de vista clínico ya tengo criterios de diseminación en el tiempo, porque recuerden que había un espacio de 2 meses entre el primero y el segundo evento, y tengo diseminación en el espacio también. Una lesión a nivel del nervio óptico, la otra lesión probable topografía medular o a nivel de tronco encefálico que justifique esa paresia crural que tenía el paciente. Tengo lesiones típicas en la resonancia, tanto en el cerebro de disposición periventricular, yuxtacortical, y también en médula, donde tengo múltiples lesiones a nivel de médula cervical y dorsal. Este paciente lo punzamos y siempre mirando las cosas en retrospectiva, uno se plantea, ¿era realmente necesario hacer una punción lumbar en este paciente? La respuesta que damos hoy en día es no. Tenía clínica que era sugestiva, típica o compatible con eventos desmielinizantes, tenía una resonancia con lesiones que son típicas o muy sugestivas de una enfermedad desmielinizante del tipo de la esclerosis múltiple, teníamos un laboratorio que era normal, con lo cual descartamos otras entidades que puedan asemejarse a la esclerosis múltiple. Por lo tanto, no era necesario realizar la punción lumbar. Nosotros en ese momento sí lo hicimos, tenía bandas oligoclonales de tipo 2, ¿sí? Bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo con un suero normal, entonces llegamos a la conclusión que estábamos frente a una esclerosis múltiple, fenotipo recaída, y analizando o viendo todo en su conjunto, el paciente, su historia, el examen, los exámenes paraclínicos que nos aportaba, vemos que se trata de un varón que tuvo 2 recaídas en menos de 6 meses, podemos decir que tuvo una alta frecuencia de recaídas y un breve intervalo entre el primero
y el segundo evento, que tiene una alta carga lesional en esa secuencia FLAIR que estuvimos viendo, que tiene lesiones cuya topografía se asocia claramente a un peor pronóstico en el relativo corto plazo, sobre todo en términos de discapacidad, y que eso va a estar dado por la presencia de lesiones infratentoriales y medulares. No teníamos evidencia de actividad inflamatoria, sí teníamos el agregado de bandas oligoclonales de tipo 2. Poniendo todo esto en su conjunto, podemos decir que estas son las características que reúnen aquellos pacientes que decimos que son de alto riesgo por tener una forma muy activa de esclerosis múltiple. Y por lo tanto, llegamos a este punto. Tenemos el diagnóstico. Analizamos factores de riesgo en este paciente o factores pronósticos y tenemos que plantearnos un tratamiento. Entonces siempre la discusión que surge es ¿qué tratamiento elegiríamos para este paciente en particular? Y dejo abierta la discusión para todos, absolutamente. Liliana, ¿te puedo hacer una pregunta? Bueno, por supuesto, todas. No, lo primero es como pauta para la reunión, si preferís que hagamos preguntas al final o... No, la idea es que vayamos charlando y todas las preguntas que van surgiendo en el medio las vayamos haciendo porque me da la impresión a mí que eso es lo que enriquece la discusión. Bien. Yo te quería hacer una preguntita de cuando hablaste de diseminación en espacio, nombraste la neuritis óptica. En algún momento, creo, si no me equivoco, que la neuritis óptica no se decía que no servía para considerar diseminación en espacio. No sé si eso cambió o fue así. Digamos, no sé, o lo que no se considera hoy en día es incluir al nervio óptico desde el punto de vista de las imágenes o los potenciales evocados o la OCT o de exámenes paraclínicos para, desde el punto de vista de las imágenes, reunir esta evidencia de diseminación en el espacio. Desde el punto de vista clínico estoy hablando, claramente sí tuvo dos eventos que los vamos a considerar. Uno es una neuritis óptica, la otra es esa lesión, probable topografía en tronco o en médula. Desde el punto de vista clínico, tengo diseminación en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Perfecto. Dos topografías diferentes, separadas por más de 30 días, en este caso pasaron 2 meses. Si miro las imágenes, por supuesto que el nervio óptico no lo cuento, pero lo que busco es la presencia de una o más lesiones en por lo menos 2 de áreas que sean características, que sea periventricular, yuxtacortical o cortical, que sean medulares o infratentoriales. Yo en este chico tengo más de una lesión en más de esas 2 topografías, porque hemos visto que tenía periventriculares, tenía yuxtacorticales, que es el ejemplo de esa imagen que les señalé, tenía infratentoriales, que las vimos en el corte sagital, y teníamos además muchas lesiones medulares. Entonces, desde el punto de vista de la resonancia, lo que yo tengo en ese momento que le hicimos la imagen es evidencia de diseminación en el espacio, muchísimas áreas. Si miro las imágenes y hubiera tenido el paciente un único evento, no tendría o me faltaría lo que es el tiempo porque no hay ninguna lesión que me realza. Pero acá, ya desde la clínica, tengo diseminación en espacio y tiempo. Lo busco en la resonancia, eso cuando el paciente tuvo un único evento y es un síndrome clínico aislado, y tengo que reunir esos criterios de tiempo y espacio por las imágenes. ¿De acuerdo? ¿Se entendió lo que dije? Sí, perfecto. Sí. Bien. Juan, vos querías agregar algo, que te veo así como abriendo la boca. No, te quería preguntar nada más de si la resonancia te generaba dudas, si esa imagen
así en el Desagrando, anillo. sí. Sí, esa anular tan marcada que tenía con el edema. Si había algo que por ahí, más que nada porque dijiste la punción lumbar no era necesaria, si esa Sí. resonancia por ahí te llevaba a ir a buscar otras cosas, o si la ves como una resonancia típica de esclerosis múltiple. Sí, y esa es una muy buena pregunta, Juan. De hecho, no le hicimos la punción lumbar por el hecho de que tuviéramos alguna duda diagnóstica. Esas lesiones así grandes o tumefactas, como impresiona esa, suelen verse en esclerosis múltiple y muchas veces lo que se llaman las lesiones crónicas activas suelen tener esas características con un centro muy hipodenso, muy hipocelular, con muchísima destrucción axonal, y esa periferia que impresiona más hiperintensa, en donde probablemente lo que tengamos sean macrófagos cargados de hierro. Si no es una secuencia para ver ese tipo de lesiones, pero impresionaría tratarse de una de estas lesiones mixtas, activa e inactiva, las lesiones crónicas activas, ¿no? Pero ese es un lindo ejemplo de imagen y la solemos ver en esclerosis múltiple. Eso es importante, ¿no? Que no es una resonancia que Atípica, llamara la no. atención. No, para nada. Muchas lesiones a nivel de la médula y que tenían características típicas porque son muchas chiquitas, posteriores, laterales, que es donde las solemos ver en esclerosis múltiple, las lesiones periventriculares, las lesiones yuxtacorticales, las infratentoriales. La topografía de todas las lesiones y su aspecto son las que vemos en esclerosis múltiple. Sí, bueno, es una resonancia con una alta carga lesional y además vimos que tenía muchísimos agujeros negros el paciente, ¿no? Sí, Lo por cual... eso mismo. Perdón. Sí, Cristiano. No, que vos preguntabas qué hacer, ¿no? Con este paciente, ¿qué haríamos? Sí. Yo creo que tratarlo fuertemente. Fuertemente me refiero a tratarlo con algún medicamento de alta eficacia y de rápido inicio de acción. Eso es lo que yo haría. Ahora, para Ahora hay elegir que hay ver. varios. Sí, para elegir hay varios. ¿Estamos todos de acuerdo en que elegiríamos ese tipo de tratamiento? Un tratamiento de alta eficacia y que empiece a funcionar rápido, o podemos tener una idea diferente y no estar de acuerdo con lo que dice Cristiano. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Están de acuerdo, y están de acuerdo y Sí. convencidos, no solo porque lo dice Cristiano, estamos convencidos de que iniciaríamos con ese tipo de tratamiento. El tema por ahí es que es un rango, es decir, es como una zona muy gris, ¿no? Porque puede ir desde un rango de alta eficacia, desde un fingolimod hasta ponerle ciclofosfamida, ¿no? Creo que es como una nube, una nebulosa, el concepto. Estamos de acuerdo de que es un paciente que tiene muchísima actividad, Sí. que asusta mucho su imagen, su resonancia, su imagen. actividad inflamatoria desde las recaídas. El tema es a qué llamamos, ¿no? Que es darle terapias de alta eficacia y cómo tratarlos a estos pacientes. Creo que ahí es el punto, cómo uno lo hace concreto a eso de tenerlo ahí, cómo sale a ser concreto ese mensaje. Sí, y la otra cosa, en este caso, creo, es no dejarnos llevar por la clínica. Claro. Clínica que en este paciente es relativamente pobre, o sea, 2 episodios con recuperación completa o casi completa. Completa, sí. Completa, bueno, y eso a veces, muchas veces nos lleva a engaño, ¿no? Y en este paciente lo que más yo miraría o a lo que más peso le daría es a los hallazgos de la resonancia magnética, que sin duda son hallazgos radiológicos de muy mal pronóstico en términos de discapacidad
próxima o Ajá. a corto plazo, digamos, y que entonces, a pesar que tuvo una neuritis óptica y una paresia crural que se le fueron, este paciente se supone que le iría muy mal si no hacemos nada, muy proactivo, ¿no? Sí, seguro. Y cuando uno y se pone en este contexto particular del paciente y le vienen a la cabeza todas las opciones de tratamiento, igual pongámonos en el contexto que esto pasa en el 2015, ¿sí? Eh, Uno plantea dentro de todas las opciones terapéuticas disponibles hasta el momento que aquellas que tienen un potente efecto antiinflamatorio, que empiezan a funcionar ya dentro de las primeras semanas de que el paciente lo inicia, serían los anticuerpos monoclonales, ¿no? Y de hecho es lo que planteamos utilizar en este muchacho. Y en realidad cuando uno se plantea iniciar con terapias del tipo de los anticuerpos monoclonales, tenemos que tener algunos conceptos en claro. Tenemos muchos pros, tenemos algunas contras o riesgos, y siempre el tema está en saber balancearlos. ¿Qué es lo bueno que tienen? Que son terapias muy efectivas, que empiezan a funcionar rápidamente, que de hecho todas ellas han sido evaluadas o testeadas en pacientes con formas muy activas de la enfermedad, que además hemos visto que cuanto más precozmente las iniciemos, mejor vamos a impactar en la actividad inflamatoria y seguramente, o en forma secundaria, en progresión de discapacidad, por lo menos aquella que está asociada a las recaídas. Y porque hoy en día, y a diferencia de lo que pensábamos hace tiempo atrás, somos muy exigentes con el tratamiento, y lo que queremos lograr es que estos pacientes no tengan nada de actividad clínica, nada de actividad imagenológica, y que su nivel de discapacidad, que lo seguimos midiendo con el EDSS, no progrese. Todas esas son las cosas pro que tienen, y sabemos que obviamente estas terapias están asociadas a ciertos riesgos. A los efectos adversos, la mayoría de esos efectos adversos están relacionados a las reacciones secundarias a la infusión, que sabemos que puede aumentarse el riesgo de infecciones, ya sea latentes o de novo. Por eso que tenemos que tener planteado, organizado y haber cumplido con nuestro esquema de minimización de riesgo. ¿Y a qué llamo eso para bajarlo a la práctica? Veamos que el paciente tenga todas las vacunas dadas, veamos que más allá de que muchas veces nos dicen que han tenido varicela, buscar los anticuerpos para la varicela, buscar activamente para descartar una hepatitis B, y si es todo negativo para hepatitis B, vacunarlo. Hacer la PPD y tener una placa de tórax para sacar del medio el tema de la tuberculosis. Sabemos, por otro lado, todo esto lo vamos a plantear y lo sabemos hacer en nuestra estrategia antes de iniciar cualquiera de estos anticuerpos monoclonales. Sabemos que, bueno, algunos de estos anticuerpos monoclonales pueden estar asociados a enfermedades autoinmunes secundarias, que no las puedo prevenir de antemano, pero sí las puedo detectar precozmente a través de los análisis de sangre, que puede haber un incremento, pero el riesgo es extremadamente bajo, de malignidades, y que puede haber una disminución de la respuesta a las vacunas, pero no significa que el paciente no vaya a ser capaz de montar una respuesta inmune, más allá de que sea un poco más baja que aquellas personas que no reciben este tipo de terapias. Y vamos a saber que si bien en algunos casos lo que tiene que ver con la respuesta inmune humoral ante la vacunación puede estar un poco disminuida, ese no es el único tipo de respuesta a la que apuntamos. Apuntamos también a lo que es la respuesta inmune de tipo celular, y eso van a ser capaces de desarrollarla. Entonces, tenemos que tener en nuestra cabeza la identificación del paciente candidato, como puede ser
decidir que vamos a ser muy agresivos en su terapia y que vamos a ser agresivos, sí, en este caso desde un inicio, saber que los anticuerpos monoclonales son una excelente opción para este tipo de pacientes y conocer los eventuales riesgos. Y en este paciente en particular, lo que nosotros pensamos fue la utilización como primer fármaco, como fármaco de inicio natalizumab, que a manera de recordatorio, ustedes lo que saben es que en cierta manera tapiza la barrera hematoencefálica para evitar el ingreso de los linfocitos autorreactivos al sistema nervioso central. Recuerden ustedes también que es importante en los pacientes que van a iniciar terapias con natalizumab contar con la determinación de JC, no solamente en forma si están presentes o ausentes, sino también determinar o cuantificar los títulos de anticuerpos. Nosotros lo hicimos, de manera tal que él tenía o era JC negativo, y en el mes de septiembre del 2015 recibe su primera infusión de natalizumab. Siguió con sus infusiones, ustedes recuerden que, y estamos hablando del 2015, las infusiones eran cada 28 días, hoy en día se discute la posibilidad de que luego de que el paciente haya recibido por lo menos 12 infusiones con esa frecuencia, es decir, cada 28 días podamos pasar a dosis extendidas, y él la fue recibiendo entonces cada 28 días, llegamos a marzo del 2016, todavía no habíamos cumplido el año, hacemos JC de control, tenemos un índice de 1.45. Analizamos riesgos, beneficios, no habíamos llegado ni siquiera al año de tratamiento con natalizumab, después vamos a ver cuáles son las escalas de riesgo, pero decidimos continuar con el mismo tratamiento. Y llegamos a mayo del 2017, en donde nos encontramos con dos situaciones. Por un lado, había aumentado el índice de JC a 2.80. Clínicamente el paciente no había tenido nada y su examen neurológico seguía mostrando únicamente la hiperreflexia y su EDSS seguía siendo de 1.0. Y hacemos una resonancia y nos encontramos, entre todas las lesiones que tenía, esta nueva a nivel de corona radiata izquierda, que no realzaba, esta es una secuencia FLAIR, que no realzaba después de la administración de gadolinio. Entonces, llegados a este punto, en un paciente que casi estaba llegando a los 2 años de tratamiento con natalizumab, le faltaban 4 meses para completar los 24 meses, con un índice elevado de 2.80. Había agregado una lesión en la resonancia magnética. ¿Cuál sería la discusión que nos plantearíamos en este momento? No tuvo clínica, tiene una lesión en la resonancia. Una lesión en la resonancia es criterio suficiente como para decir que natalizumab falló. Si eventualmente llegamos a la conclusión de que natalizumab no falló y que es una buena opción terapéutica, ¿sería entonces este índice de 2.80 el que tal vez me condiciona la decisión de cambiar mi estrategia? Esas son todas las preguntas que nos hicimos y discutimos en ese momento allá por el 2017. Yo creo que sería bueno, Liliana, ver la tabla de riesgo como para discutir esto, ¿no? Con datos. Ok. Bueno, y esta es ahí la... vos, sí, ¿la explicás, sí. Lili? Sí, bueno, esta es la tabla de riesgo, donde, fíjense, esto es el riesgo estimado de desarrollar leucoencefalopatía multifocal progresiva por cada 1000 pacientes tratados. Y siempre cuando se analiza esta tabla,
vamos a ver, bueno, no tiene, digamos, no desarrolla anticuerpos, está todo perfecto. Vamos a ver los títulos de anticuerpos, títulos bajos, títulos intermedios, títulos altos. Si ustedes se fijan, y acá nos pondríamos dónde está situado el paciente, durante los primeros 2 años el riesgo está por debajo de 1 por cada 1000 pacientes, lo cual es un riesgo aceptable. Recién ese riesgo se triplica y después sigue aumentando de manera considerable a partir de los 2 años. De manera tal que esto nos dice varias cosas. Primero, que aun cuando la primera determinación de JC en este paciente hubiera sido de 2.80, como terminó en el momento en que lo vimos, casi llegando a los 2 años, y mi única opción en ese momento es natalizumab, por lo menos durante 2 años, se lo voy a poder hacer a esa persona asumiendo que el riesgo es relativamente bajo, o por lo menos que está por debajo de 1 en 1000. Y ahora ya, e incluso si hubiera utilizado inmunosupresores previos, pero prácticamente ya no tenemos pacientes hoy en día que hayan recibido algún inmunosupresor, y como inmunosupresor me refiero a mitoxantrone o algunos que off-label utilizaban azatioprina, o sea que nos tenemos que concentrar acá. Y si vuelvo a este paciente en particular, habiendo llegado ya al tope de 2 años y sabiendo lo que va a pasar a posteriori, uno plantea cambiar su estrategia, más allá de que incluso si uno mira cuáles son las recomendaciones de EMA, hasta llegan a decir que si no tuviera otra opción terapéutica, este sería como yo debería seguir al paciente, hacerle una resonancia cada 3 o 6 meses con protocolos abreviados que incluyan secuencias T2, FLAIR y difusión para detectar la presencia de lesiones asintomáticas de leucoencefalopatía multifocal progresiva. Mi impresión es que habiendo otras opciones de tratamiento, la dificultad que implica también resonar a ese paciente cada 3 o eventualmente cada 6 meses, pero con la preocupación de eventualmente detectar presencia de lesiones asintomáticas de PML, uno se orientaría a hacerlas más frecuentes. Yo creo que deberíamos plantearnos un cambio de estrategia. Y un cambio de estrategia, ¿y a qué, no? ¿A qué lo cambiaríamos? Porque natalizumab, como desde el punto de vista de si funcionó, sí funcionó. Si me planteo el cambio es por el riesgo del MP. Y entonces, ¿a qué lo paso? Bien, yo creo que es muy importante el concepto de que una única lesión nueva en 2 años de tratamiento no sería un criterio de cambio. No. Digamos que si ese paciente hubiera mantenido su índice previo, podríamos inclusive hasta estirar un poquito más el tratamiento con bajo riesgo, ¿no? Exacto. El gran problema con este paciente es que a mí esta situación de tener un índice alto a mí me pone muy intranquilo y yo sin duda cambiaría el tratamiento por otro de alta eficacia. No lo desescalaría, digamos, como suele decirse, pero bueno, escuchemos las opiniones de los amigos. Una pregunta. ¿Escucha? Se te escucha, pero recontra lejos. Tengo problemas por internet. ¿Ahí? Ahí sí. ¿Sos vos, Sergio? No. Ah, me confundí la voz entonces. Maxi Arana acá. Ahora sí se te escucha, Bien. Max. Me acerco más la computadora.
Yo tengo una paciente en tratamiento con natalizumab que ya un poquito más de 3 años. En los controles imagenológicos, la verdad que no tiene un incremento de carga lesional, pero en el último año ya tuve que pulsar 2 veces. Las 2 veces fue por algo muy parecido, una presentación, la verdad que no es lo habitual. La primera se me presenta al consultorio con una midriasis bilateral, reflexica. Ahí la pulsé y mejoró, le hice, si no me equivoco, 5. Y hace 2 semanas lo mismo, pero unilateral. Esa fue una de las 2 formas de presentación de sus brotes, por así llamarlo. Cuando vino en el primer contexto de la midriasis bilateral, le hizo obviamente una imagen donde en un resonador de 1.5 Tesla no se vio absolutamente nada. Por tal motivo ahora no se le volvió a repetir. Pero bueno, digamos, la pregunta es, no tiene un aumento de carga, tengo digamos, estos 2 brotes en menos de un año, y ella en el último mes empezó con unas lesiones tipo herpéticas, Ok. ¿sí? Que las mejoró por suerte, pero en el contexto del natalizumab, en el contexto le hice 3 pulsos solamente esta vez, porque estaba un poquito asustado porque venía de salir de un zóster. La verdad que es una paciente muy complicada. Tiene un JC negativo, eso lo vengo a hacer un seguimiento estricto, JC negativo, pero bueno, difícil. Maximiliano, A ver qué yo, opinan con respecto al tratamiento, ¿no? sí, yo haría alguna reflexión. Sí. Vos dijiste que tuvo 2 brotes donde la clínica era midriasis, ¿no? Midriasis, ¿escuché bien? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Me parece que, no sé, es algo sumamente atípico y que no estamos acostumbrados a ver ese síntoma como, como representativo de un brote. Porque, y después decís que tuvo una midriasis unilateral. Estamos de acuerdo, de hecho estuve buscando bibliografía y encontré un trabajo como una forma de brote que no se vieron lesiones en resonador de 1.5, pero sí las encontraron en un resonador de 3 Tesla. La imagen es mesencéfalo. En el mesencéfalo, sí. Sí, 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 sí. Sí, bueno, sigo con mi discurso. Es una forma sumamente rara de recaída, digamos así. Y asumiéndola como una recaída, mi pregunta es si, ¿qué valor tiene hacerle corticoides a esa persona? Nosotros sabemos que los corticoides lo que hacen es recuperar más rápidamente una función, pero no van a mejorar el pronóstico de ese paciente en el largo plazo. Por eso, si esa midriasis, digamos, no le hubiera traído a esta mujer, no sé, serios problemas visuales, que no me imagino ni cuáles serían, me imagino que a lo mejor visión borrosa, un Claro, poquito. exacto. Me vino a consultar exactamente por visión borrosa. Exacto. Yo no sé si le hubiera dado corticoides, inclusive. ¿Me explico? Porque justamente por lo que te decía, yo a un paciente mío que así tenga una paresia que no dificulte sus actividades de la vida diaria o un trastorno sensitivo que no dificulte las actividades de la vida diaria, yo a ese paciente no lo trato con corticoides, lo trato solamente cuando sus síntomas empeoran su calidad de vida o son muy disfuncionales, digamos, ¿no? Esa es mi opinión o lo que yo hubiera hecho, por eso ese es mi aporte, pero me gustaría escuchar a los demás. Y yo Sí. tomé en cuenta la parte visual como algo fundamental en la calidad de vida, ¿no? No sé si lo hubiera recuperado, seguramente lo hubiera recuperado,
pero bueno, digamos que es un eje importante en esta paciente. Ok, A mi punto, ¿no? de Sí, verlo, señor. ¿no? Sí, por señor. supuesto. O Si era sea, si viene con discapacitante, algún otros trastornos sensitivos, cosas, obviamente no todo se pulsa, pero siendo algo visual, no, la verdad que no tuve dudas en hacerlo. Perfecto. sí, señor. Si era Llama mucho la atención la recurrencia de Sí, la recaída del mismo síntoma, de la misma recaída, ¿no? En la paciente. Sin dudas sí, que es, por un lado es atípica esa manifestación, por otro lado la recurrencia de esa manifestación atípica, sin dudas que uno la evaluaría para ver por qué está siendo, sobre todo cuando uno se encuentra con las manifestaciones atípicas, nos hemos encontrado con recaídas, con manifestaciones atípicas, pero que siga siendo manifestaciones atípicas. Más que nada en esto, coincido con vos, Maximiliano, en el que si impacta funcionalmente hay que tratarlas, ponerles corticoides. Cuando empiezan a ser recurrentes atípicamente, tiene que ser una bandera roja para ir a ver por qué está haciendo esas manifestaciones atípicas y ver cosas alternativas. Y en esto que planteaba Edgardo también coincido en el tema de cuidado, porque a veces por ahí el uso de corticoides quizás te está dando estas manifestaciones o estas consecuencias, la reactivación de un zóster, que no tiene que ver con natalizumab. Natalizumab rara vez lo vemos, Sí. no, o no, pero la consecuencia de natalizumab es solo el MP, todo el resto tiene más que ver con lo otro. Por eso a veces por ahí uno se replantea el manejo de el los software fue corticoides o todo lo previo, ¿eh? otro. El software fue el previo al pulso. No, fue Ah, algo previo, Ah, que dio la casualidad que inició más o menos hace 2 semanas, y después me vino con este cuadro. ah. O sea, Es Sobre muy todo, interesante, es muy complicado. interesante, es muy bueno, interesante cuidado el con eso. caso que contás, es muy interesante. Sí. Pero lo que Maximiliano pregunta es qué hacer con el natalizumab no teniendo un título negativo de anticuerpos, ¿no es cierto? Y no viendo lesiones nuevas en la resonancia y habiendo presentado solamente estos raros La recaída. síntomas. Mi opinión es que yo lo dejaría con el mismo tratamiento. No me parecen suficientes elementos para considerarlo una falla, a mí personalmente, pero es difícil, ¿no? Este caso que plantea Maximiliano, yo no lo consideraría una falla al tratamiento como para justificar un cambio. Y con respecto al zóster, que es una, digamos, de las cosas que uno puede llegar a disminuir el tipo de tratamiento, A disminuir como como a a disminuir, bajar, digamos, a pasar a un tratamiento menos agresivo por la intercurrencia infecciosa. no por esto, no por no, natalizumab. Yo eventualmente por ahí sí uno lo considera, no sé, un zóster recurrente, un herpes recurrente en el uso de fingolimod, en donde incluso tenemos pacientes con fingolimod que hacen un herpes recurrente y a veces lo sostenemos, salvo el paciente que está todo el tiempo haciendo un herpes, donde ahí uno se plantea Ah, ok. modificar el uso de fingo o eventualmente con alemtuzumab, en donde uno hace una profilaxis todo el tiempo, pero con natalizumab y el que te hizo un episodio, 2 episodios, no lo sacaría no, natalizumab por ese episodio. no. Porque está puesto como una contraindicación, ¿no? Por lo No, que no, leí. no, pero no le sacarías por haber hecho un episodio, hasta Sí, incluso el que te hace 2 episodios, no le sacarías por haber hecho esos episodios. No, lo puede perfecto. hacer Lo tranquilamente y no podés, tiene que ver. Sí, no tiene que Yo, ver de hecho, con el antes de anticuerpo. empezar con esto, lo había Sí, postergado las infusiones. De 30 días lo pasamos a hacer a 45, porque la verdad que venía muy bien. sí. Hasta que me volvió hace 2 semanas. Entonces, la verdad que No, sí, ni me preocuparía mucho menos con natalizumab por el mecanismo de acción y por la asociación y por lo reportado en vida real. No, ni me preocuparía. perfecto. no. Bueno, pero eso Sí, nadie le
esta, ¿no? Porque este paciente hay que hacerle algo también, o nada, o seguir, pero ¿qué les Igual parece? la duda de Maxi, él va a seguir con natalizumab, Sí, solamente era si lo sacaba por el Sí, zóster o sí. no, yo no lo sacaría por el zóster. no, yo Correcto. tampoco. Mantenelo. Yo tampoco lo sostendría, exacto. Sí, no, yo pregunto por este otro paciente que Ah, por hacemos. este otro pobre que Ah, lo dejamos acá colgado. Sí. Sí. Bueno, en este sí nos planteamos un cambio y la decisión de cambio en este paciente fue por cuestiones de seguridad, no por cuestiones de efectividad o considerar que la respuesta a natalizumab no era la adecuada, ¿no? Y nuestra opción terapéutica, obviamente estamos en un paciente cuya enfermedad es muy activa, que la teníamos controlada con natalizumab, que el cambio se hizo por cuestiones de seguridad, con lo cual la idea es sostener una línea semejante de tratamiento y no pasar a tratamientos menos efectivos, porque ahí sí que incrementaríamos significativamente el riesgo de que nuevamente la enfermedad pueda manifestarse de forma muy activa como lo había hecho al principio. Entonces, planteamos el uso de alemtuzumab como anticuerpo monoclonal en ese momento. No contábamos todavía con anti-CD20, ¿sí? Porque de pronto ustedes podrían haberse planteado que un anti-CD20 era una buena estrategia terapéutica, y de hecho sí lo es. 2017 todavía no estaba. Pasamos a alemtuzumab, un anti-CD52, con lo cual me va a provocar una depresión importante tanto de células T cuanto de células B. Suspendemos entonces natalizumab, empieza con alemtuzumab, su primer ciclo de 5 días, lo hace en agosto del 2017, su EDCS era de 1. En mayo del 2018 todavía nos faltaban 3 meses para que él pudiera recibir su segundo año, su segundo curso, y presentó una recaída motora de mi cuerpo derecho. Esto afectaba las actividades de la vida diaria, indudablemente, el defecto es motor. Recibió corticoides a altas dosis, de hecho él vuelve a recuperarse perfectamente y vuelve a tener ese EDSS de 1.0, y en la resonancia nos encontramos con que agrega otra lesión a nivel de hemiprotuberancia del lado izquierdo, y en ese momento nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Vamos al segundo curso de alemtuzumab o directamente ya salimos a otra opción de tratamiento? Y de pronto, para tomar este tipo de decisiones nos sirve ver cuáles son las eventuales o los posibles perfiles de respuesta al tratamiento a los pacientes. Este es el escenario ideal, donde no pasa nada entre un primero y un segundo ciclo y después todo continúa normal. Y este es el escenario en el cual nosotros nos encontramos, que entre el primer evento o que después de haber completado el primer ciclo aparece una recaída. Y entonces lo que se plantea es que aquellos pacientes que de pronto no responden en forma óptima después de la primera infusión, pueden tener una respuesta adecuada durante el seguimiento. Y hay evidencia de los estudios y de los pacientes seguidos y que hayan hecho esto y que tuviéramos datos a largo plazo para ver si es cierto de que aquellos que tienen actividad entre el primero y el segundo ciclo después pueden continuar con una buena respuesta y un buen estatus funcional. Y sí, y de hecho los datos vienen de los estudios de extensión
de los estudios pivotales con alemtuzumab y vemos que tanto desde el punto de vista de las recaídas, aquellos que hicieron un evento entre el primero y el segundo ciclo, después, y esto es tanto en el estudio Keremes 1 como Keremes 2, que son los dos pivotales que se hicieron, lograron mantener, reducir y sostener esta tasa muy baja de recaídas y que de hecho entre o aquellos pacientes que tuvieron recaídas entre el primero y el segundo ciclo no hubo un empeoramiento en el seguimiento a por lo menos 6 años de su EDSS si lo comparamos con aquellos que no hicieron ningún evento. Entonces, viendo esto, el paciente recibe en agosto del 2018 su segundo ciclo de alemtuzumab. Seguíamos con un EDSS de 1.0, dado únicamente por la hiperreflexia. En febrero del 2020, acuérdense que lo dejamos en agosto del 2018, pasa agosto del 2019, todo un año, muy bien. Cuando estábamos acercándonos o que estábamos iniciando prácticamente el cuarto año, él vuelve a tener una recaída motora, en este caso en hemicuerpo izquierdo, compromiso funcional, corticoide altas dosis, y si miramos la resonancia, agrega otra lesión a nivel de protuberancia, y en este caso del lado derecho, agrega una lesión bien yuxtacortical, otra lesión también a nivel yuxtacortical. Ninguna de estas lesiones realzaba con el contraste y rápidamente, y esto es 2 meses más tarde, hace otra cuadromotor, una paresia braquial, y en este caso, más allá de que recibió corticoides altas dosis, no logró volver a su EDSS basal de 1.5, sino que el EDSS se incrementó en 1,5 puntos, y además agrega otra lesión más a nivel medular. Entonces, llegados a este punto, lo que nosotros nos planteamos es, ¿recurrimos a un tercer ciclo de alemtuzumab o nos planteamos cambiar nuestra estrategia terapéutica? Y para eso volvamos a lo que pasó en el transcurso del 2020 en este paciente. 2 eventos clínicos, no vuelve a recuperar su EDSS, sino que lo incrementa en 1,5 puntos y agrega 4 lesiones en total, una infratentorial, otra medular y 2 lesiones que son yuxtacorticales. Entonces, viendo esta foto, ¿le doy la opción al tercer ciclo o directamente me planteo cambiar? Hay silencio en el auditorio. Este paciente no es un paciente fácil, ¿no? Ni de todos los días. Es un paciente complicado, multiresistente. En este caso, yo creo que está fallando evidentemente a la medicación que está recibiendo, y yo creo que uno debería cambiar el tratamiento y en lo posible el mecanismo de acción, en mi opinión. Sí, a veces, y estoy de acuerdo, a veces es como que resulta un poco más complejo definir lo que es falla terapéutica en este tipo de tratamientos en donde hay una reconstitución inmune, pero claramente cuando la actividad del paciente, vimos que tuvo 2 eventos en muy poquito tiempo, tratamiento con corticoides, agrega 4 lesiones en la resonancia, por lo menos, de topografías infratentoriales, medulares, y claramente excede la actividad, o prácticamente volvió a la actividad que tenía el paciente antes de iniciar un tratamiento. Entonces, frente
a ese escenario, la opción de volver a hacer un tercer ciclo no es la razonable, sino que lo que se plantea es cambiar y cambiar por un mecanismo de acción diferente, porque indudablemente este no está funcionando para el paciente. Lo que nos planteamos en él, ya en ese momento, es pasar con un anti-CD20, y él lo empieza en agosto de ese año, y por lo menos hasta la última vez que lo vimos en el centro, y eso fue en junio del 2022, no había vuelto a tener nuevas manifestaciones de actividad de enfermedad de base, y la red, obviamente, el EDCS sigue siendo de 2.5, eso sabemos que no vamos a poder volver para atrás. No tuvo eventos clínicos, y en la última reso que le hicimos este año sigue con las muchas lesiones, que ya tenía esas nuevas que adquirió, pero no ha agregado más. Por el momento, impresionaría estarle funcionando este mecanismo de acción anti-CD20 con ocrelizumab. Muy bien. ¿Están de acuerdo con esto que hicimos? ¿Les parece razonable? ¿Hubieran planteado, no sé, otro tipo de opción, algo oral, tal vez un cladribine, o ustedes piensan que era realmente otro monoclonal el que podía controlar la actividad de la enfermedad? Liliana, quería hacer un Sí, comentario. sí, Jorge. Y que a veces yo ya se los he comentado, ¿no? Yo creo que nosotros que somos neurólogos generales, a veces este tipo de pacientes tan complejos, yo creo que es una buena práctica que los vean ustedes, estos pacientes, que son los especialistas, ¿no? en esto. Realmente a nosotros nos hace, por lo menos a mí en lo personal, voy a hablar por mí, creo que este nivel de paciente tan complejo, que nos sirve verlos y que vos nos enseñes, y esto es para aprender, y de hecho lo estamos haciendo, pero llegado el caso, creo que es de buena práctica este tipo de pacientes, derivarlo a centros de referencia, donde Donde uno como sucede puede con dar otras una mano. enfermedades. No, por supuesto, pero de hecho este paciente es un paciente que incluso a nosotros nos generó, primero, muchas discusiones acerca de qué hacer, cómo seguimos, cuál sería la próxima opción. Y de hecho en este momento está con anticuerpos monoclonales, y también nos hemos planteado la posibilidad de qué pasa si no logramos controlar la actividad de la enfermedad que tiene, y de hecho entre nosotros también hemos discutido la eventual posibilidad de un trasplante de médula ósea. No es lo más común encontrarnos con este tipo de pacientes, pero en ocasiones los tenemos, y aún para aquellos que, bueno, vemos más pacientes que ustedes, nos generan discusiones, no es que lo tenemos todo y que, porque tampoco hay algoritmos escritos como para ver si usted tiene un paciente con esta característica, empiece con A, siga con B, después con C, y después eventualmente llega el trasplante de médula ósea. No son los pacientes que habitualmente se describen, pero sí nos lo podemos encontrar, y por eso es que nos parecía interesante por lo menos compartir esta experiencia que también generó muchos, y que no, bueno, ahora venimos medios tranquilos, ¿no? Pero que también nos generó muchísimo dolor de cabeza a nosotros, y mucha discusión, como decía antes, acerca de qué sería lo mejor para usar en él. Sí, y yo aprovecho para decir lo siguiente. Este paciente no es un paciente de todos los días, por supuesto. No. Y el caso se los presentamos porque nos pareció interesante ver qué pasa en un camino complicado, y para hablarles de los problemas que uno puede tener con los medicamentos, el aumento de anticuerpos en el caso de natalizumab, la falla en el caso de la entrada,
Bueno, por ahora venimos bien con ocrelizumab, Ahora venimos esperemos, bien con esperemos seguir ocrelizumab, así. etcétera. O sea, sí. Y por otro lado, tuvimos la suerte que en este caso hubo un financiador digamos, que nos respaldó, porque esto con cualquier paciente uno no puede hacer estos switches de tratamiento tan fácilmente, ¿no? Ustedes saben que los financiadores lo saben mejor que yo. Pues, bueno, ponen obstáculos y complican las cosas, y los tiempos sobre todo. Así que este paciente para nosotros también fue realmente atípico. No, y lo otro que también me parece que es interesante transmitir es que podemos secuenciar anticuerpos monoclonales, y no es que porque hemos utilizado un anticuerpo monoclonal eso nos debe de generar cierto reparo en utilizar otro monoclonal y un tercer monoclonal en caso de pacientes que por distintas circunstancias no logremos controlar la actividad de la enfermedad o porque eventualmente tengamos riesgo de desarrollar el MP, como fue también en este caso. Si consideramos que el paciente lo necesita y que su mejor opción son los anticuerpos monoclonales, los podemos secuenciar perfectamente. Sí, y respecto al comentario de Jorge, yo quisiera agregar algo. Jorge dice, estos pacientes obviamente de alguna manera nos incomoda manejarlos porque son pacientes complejos y nosotros somos neurólogos generales, y tiene toda la razón del mundo. Pero yo aprovecho para contarles que tienen la herramienta de consultarnos a nosotros o a quien fuere, sin necesidad de mandar al paciente. Ahora que tenemos estos medios, ustedes nos presentan al paciente y nosotros en una charla así, no sé si vamos a resolver el problema, pero por lo menos vamos a opinar, los vamos a respaldar y vamos a ayudarlos en todo lo que podamos. Por eso aprovecho para decirles que cuenten con nosotros ante estos casos complejos, de que los manejemos en forma compartida, si a ustedes les parece, pero sin que manden al paciente, digamos. Sí. Yo creo que se pueden manejar a estos pacientes simplemente con la discusión entre médicos, sin que el paciente de vuelta, ¿no? Edgardo, yo quería recalcar que lo que quería opinar es que yo considero que es de muy buena práctica hacer la consulta con ustedes en estos casos, ¿no? O sea que llega un momento en que, no quiero usar la palabra obligatorio, pero es de buena práctica, la verdad, consultar con gente que tiene más experiencia en esto, pues son pacientes extremadamente complejos. Y quería hacer una pregunta, Liliana. ¿Hay alguna experiencia o investigación en combinación de fármacos en esclerosis múltiple para estas formas tan agresivas? No. De combinación, no. Sí, secuenciación de fármacos según respuesta que pueda presentar el paciente. Ni en estos, ni tampoco en pacientes con formas más leves. Hubo un único ensayo clínico donde se combinó interferón con acetato de glatiramer, que es el Convix, que se hizo ya hace muchos años. Pero en realidad, terapias combinadas para formas muy activas o formas, digamos, estándares de esclerosis múltiple, no. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando lleguen tal vez que probablemente el uso sea secuencial y no combinados con los inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton, pero digamos que probablemente también sea una terapia de secuenciación. Por ahora, combinada, nada. Cero, evidencia, cero. Bien. Bueno, si no hay más comentarios, yo pasaría rápidamente a escuchar a Juan para que tengamos tiempo para los casos de ustedes, ¿no? Que es lo que a mí más me interesa. Sí. Así que, bueno, Juan, Juan también quiero presentarlo brevemente. Es un especialista en esclerosis múltiple, se dedica solo a la atención de pacientes con esclerosis múltiple.
es un investigador reconocido y lo prueban sus publicaciones, iniciativas a nivel argentino y a nivel latinoamericano. Y bueno, nos va a hablar de qué pasa con estos nuevos moduladores S1P que están apareciendo, no digo todos los días uno, pero ya por lo menos hay 4, creo, con ensayos clínicos de fase 3 y algunos nuevos aprobados en Argentina. Así que, Juan, ¿nos contás un poquito? Sí. Bueno, gracias a todos por la presentación. Muchas gracias, Jorge. La idea es 5 minutos, porque tiene que ver con justamente la aparición de estas intervenciones y empezaron a generar dudas de cuál era el rol desde la práctica clínica, dónde los usábamos o en qué pacientes. Entonces dijimos, bueno, lo ponemos acá y hacemos una presentación desde un caso clínico y traemos cuál es el rol que hoy tienen en la práctica. Esta es una mujer que nosotros seguimos y es bastante representativa de cómo hoy los vemos y cómo los utilizamos en nuestra práctica. Ella tenía, en su momento cuando la vimos, como antecedente una insulinoresistencia, venía en tratamiento con metformina, y la vimos en abril de este año, 72 horas de evolución a cervicalgia izquierda, a las 48 horas agregó parestesias brachiocrurales izquierda y disminución de la fuerza del miembro superior izquierdo. Después agregó un LERMIT, y cuando la vimos tenía esa disminución de la fuerza del miembro superior izquierdo, hiperreflexia generalizada a predominio izquierdo y el nivel de C3. Esa es la resonancia de cerebro. En ese momento se le hizo toda una evaluación de resonancia de imágenes de cerebro y médula, y la imagen de cerebro tenía algunas imágenes en el FLAIR hiperintensas, en los cortes cerebrales, algunas imágenes periventriculares, algo subcortical. No tan importante, la única lesión cerebral que realzaba era esta lesión periventricular posterior derecha. Y a nivel medular tenía esta lesión en C1, C2, en el corte sagital de T2 se ve esta lesión que cuando se la contrasta realzaba. Esta era la lesión que le estaba dando la clínica. La terminamos de estudiar, le pedimos todo un perfil inmunológico, infectológico negativo, un evento clínico, lesiones periventriculares, algunas lesiones yuxtacorticales, la lesión medular, excluimos otras causas, diseminación en espacio, diseminación en el tiempo por imágenes, evento clínico, exclusión de otras causas. Le hicimos el diagnóstico de esclerosis múltiple, lo tratamos este evento, le hicimos corticoides para este evento y le hicimos el diagnóstico de esclerosis múltiple. Si ustedes ven, es una forma moderada, quizás la forma, lo que le está dando más agresividad al debut es esta lesión a nivel medular. Hizo una recuperación completa de este evento clínico. La carga lesional en la resonancia no es alta a nivel cerebral, no tiene lesiones en el tronco, tiene esta lesión medular que es la única topográficamente que le está generando más agresividad. Y a ella empezamos el tratamiento con estos nuevos moduladores de los receptores fingosina 1-fosfato, específicamente con ozanimod, que es hoy para el fenotipo recaída remisión en esclerosis múltiple, lo único que está aprobado en Argentina. Cuando vamos por ahí en los receptores, a los moduladores de fingosina 1-fosfato, quizás el término suena raro, pero desde fingolimod en adelante tenemos estos moduladores. Fingolimod es un modulador de los receptores fingosina 1-fosfato. Lo que tiene es que es no selectivo. Va a los receptores de fingosina 1-fosfato 1, 3, 4 y 5, y lo que fueron apareciendo son estos moduladores mucho más selectivos. Son estos nuevos moduladores de última generación. Y ahí es donde tenemos a siponimod, que fue el que apareció últimamente, pero para la forma secundaria progresiva, en donde actúa específicamente sobre el receptor 1 y 5, pero para específicamente la forma secundaria progresiva. Y ozanimod actuando sobre el receptor 1 y 5 para el fenotipo recaída-remisión. Ponesimod
está aprobado para recaída-remisión, pero no está disponible en Argentina. Por eso es que hoy todavía no lo tenemos. Pero son estos nuevos moduladores selectivos. O sea, fingolimod es este mecanismo de acción, pero no selectivo, y los nuevos selectivos son estos, siponimod, osanimod y ponesimod. ¿Qué es lo nuevo que han traído? Esto es cómo hoy están distribuidos en el sistema nervioso central, y fíjense que están muy distribuidos, sobre todo el receptor 1 y 5, lo vamos a ver muy distribuidos. Uno es sobre los linfocitos, retienen los linfocitos dentro del ganglio linfático, y 5 está muy distribuido sobre la microglía, sobre el astrocito, sobre el oligodendrocito, o sea, que tienen una representación dentro del sistema nervioso central. ¿Cuál es la diferencia o cuál es lo novedoso de estos nuevos moduladores, osanimod, siponimod, ponesimod específicamente, quizás osanimod versus fingolimod, que es no selectivo? Y si lo vemos desde el lado de la eficacia, prácticamente no hay diferencia. Hoy hay una comparación indirecta que compara la eficacia en términos de recaídas, en términos de progresión del EDSS entre fingolimod y osanimod. Y no hay diferencias. Es decir, no hay un trial, pero sí hay una comparación indirecta y no hay diferencias entre un modulador selectivo como osanimod y un modulador no selectivo como es fingolimod. Pero la gran diferencia está acá, está en los eventos adversos. Los moduladores selectivos, al ir selectivamente sobre los receptores, generan mucho menos eventos adversos. Sobre todo desde la parte cardiológica, producen mucho menos de los bloqueos auriculoventriculares de primer, segundo grado, tipo 1, tipo 2, y producen mucho menos descenso de los linfocitos. Es decir, hay una reducción mucho menos marcada de los linfocitos de lo que produce fingolimod. Y eso no es menor. Recién justamente hablábamos de este riesgo de la reactivación de herpes, de la generación de infecciones, y esto por ahí es lo que más tenemos en esta modulación selectiva, un menor riesgo de infecciones y un menor riesgo del descenso linfocitario. Y en algunos casos, cuando tenemos que interrumpir el tratamiento, vamos a tener una recuperación mucho más rápida del recuento linfocitario con los moduladores selectivos. Esto por ahí nos pasa en la práctica cuando tenemos que interrumpir fingolimod y tenemos que estar esperando para recuperar el recuento linfocitario bastante, y eso expone al paciente al riesgo de rebote, cosa que con los moduladores selectivos no lo tenemos porque recuperan mucho más rápido el recuento linfocitario y rápidamente podemos salir de ese tratamiento e ir hacia otro tratamiento. No tenemos el tema de la monitorización. Con los moduladores selectivos, al no tener este efecto sobre la parte cardiológica, no tenemos que hacer la primera dosis que hacíamos con fingo. Es decir, con siponimod, con ponesimod, con osanimod, no tenemos que hacer el monitoreo de las 6 horas. Eso también es algo muy positivo. Básicamente, ¿qué es lo nuevo que han traído los moduladores selectivos? Desde el lado de la eficacia, hoy no tenemos grandes diferencias, o por lo menos no se han demostrado, desde las comparaciones indirectas contra fingolimod. Uno no esperaría ver, desde el mecanismo de acción, no vamos a ver grandes diferencias en el mecanismo de acción, no vamos a ver grandes diferencias en la eficacia, es decir, en recaídas y en progresión de la discapacidad, pero sí vamos a ver, por un lado, una disminución en la carga del tratamiento para el paciente. No tenemos primera dosis y vamos a ver mucho menos eventos adversos desde el lado cardiológico, desde el lado de la tolerancia y desde el lado de la reducción del recuento linfocitario, cosa que eso es muy importante para tener menos infecciones. Si tenemos que salir, vamos a tener mucho más rápida la recuperación linfocitaria. O sea, es una evolución de los tratamientos, hacerlos más selectivos y más inteligentes. Hoy lo que tenemos es, para el caso de RR osanimod, para el caso de SP siponimod, que bueno, antes no teníamos, y probablemente tengamos ponesimod también como complemento en el fenotipo RR en un futuro a lo que hoy tenemos para osaminimod. En principio eso es lo que han traído los moduladores selectivos de los receptores fingosina 1-fosfato. Una evolución a hacerlos más inteligentes y más selectivos. Y es lo que vamos a ir viendo de la evolución de los tratamientos. La evolución de natalizumab es hacerlo cada vez más largo, hacerlo subcutáneo, a reducir el riesgo del MP. La evolución de los anti-CD20 es algo parecido, a hacerlo también mucho más confortable, más cómodo, a reducir el riesgo de infecciones. Para el emtuzumab también va a ir evolucionando. Un poco eso es lo que vamos a ir viendo
específicamente en el caso de los moduladores de fingosina 1-fosfato, es esto, hacerlos más selectivos, mantener la eficacia, mantener el mecanismo de acción, pero ir reduciendo la cantidad de eventos adversos y mejorar la tolerancia y reducir la carga del tratamiento para los pacientes. Y de hecho la titulación de dosis la hace el Claro. paciente en su domicilio, ¿no? Él sabe Exacto. la primera semana del tratamiento cómo ir aumentando la dosis, porque ya viene la presentación del fármaco para que el paciente haga la titulación. No necesitamos contar con un hospital de día, con una enfermera para que monitoree en forma horaria frecuencia cardíaca o presión arterial. No, el paciente en la casa hasta llegar a la dosis, digamos, recomendada del fármaco. Y eso es una gran ventaja, ¿no? Sí. Sí, probablemente una gran desventaja sea el tema del acceso, veo yo, ¿no? Porque, digamos, con un paciente de inicio, obviamente, uno lo iniciaría con un modulador mucho más específico que fingolimod. Mi pregunta es, ¿cómo será el acceso? ¿Cómo será el acceso o qué problemas de acceso tendremos con este medicamento, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas copias de fingolimod que los financiadores prefieren, ¿no? Y no sé hasta qué punto van a respetarnos, van a respetar nuestra prescripción en todos los pacientes, ¿no? No sé qué experiencia tienen ustedes en la Patagonia, si es que lo han tenido hasta ahora, esto es reciente, ¿no? Pero nosotros hemos tenido algunos cuestionamientos. Sí. Nosotros, Edgardo, no tengo experiencia con este fármaco en particular, sí con el tema de las copias. Sí. Es un tema permanente y es una lucha y bueno, hasta hace poquito con Juan Ignacio hemos tenido un paciente que hasta que él no hizo una nota que decía que debía darse la droga original, la obra social recién ahí le dio la droga, una cladribina, a una paciente, ¿no? Que hizo una consulta con Juan Ignacio. Pero sí, es una lucha cotidiana. No, Sí. no te puedo hablar con este fármaco en particular, pero bueno, Sí. ustedes saben. Lo vas a tener también con este cuando... Seguramente. Lamentablemente, sí. Así es. Bueno, gracias Juan por ponernos al día en este por favor. poquito. Creo que podríamos pasar, Jorge, a escuchar los casos de ustedes o las dudas de ustedes, aunque no sea un caso presentado formalmente, ¿no? Edgardo, mira, había alguna gente, no sé si de los participantes alguno quiere presentar algún caso. Me habían dicho de San Martín, la doctora Parrilla, y había otra doctora más que iban a presentar un caso, pero me parece que no están conectadas. No está Parrilla, me Y parece. Sergio Lindemann iba a presentar un caso, pero tampoco está conectado. Yo podría aprovechar para hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué pasa con el fin del tratamiento? ¿Qué hay sobre eso? Liliana, últimamente charlas en este tema y yo creo que lo tiene. Y bueno, y es muy clara, yo creo que nos va a ayudar. No, pero es una excelente pregunta la que hiciste y es un tema que seguimos discutiendo, ¿no? Porque tenemos muy en claro cuándo empezar un tratamiento, cuándo cambiar un tratamiento, porque podemos definir la falla aún con las terapias de reconstitución inmune. Lo más difícil es si podemos, debemos o nos podemos plantear la suspensión del tratamiento. Y por el momento, sí hay 3 estudios que se están llevando a cabo, en donde lo que hacen es a un grupo de pacientes le suspenden el tratamiento, en el otro lo van a continuar y lo que van a ver es
la aparición de nuevos eventos, ya sea clínicos o imagenológicos, de aquellos a los cuales los suspendieron. Todavía no están los resultados. Lo que sí sabemos es que eventualmente en un paciente de más de 50 o 55 años, que se ha mantenido estable desde el punto de vista de las imágenes en los últimos 5 años y por lo menos en los últimos 3 años ha estado estable desde el punto de vista clínico porque no ha tenido nuevas recaídas, uno podría plantearse la suspensión del tratamiento. Que esa sea la decisión correcta, no lo sé. Si podemos volver a tener evidencia de actividad de la enfermedad, puede pasar. Por eso es que si eventualmente decidimos, estando el paciente de acuerdo de esto, tenemos que seguirlo monitoreando con imágenes. Otro caso muy distinto son aquellos pacientes que ya llegaron a niveles de discapacidad, pónganle un 7, que están en silla de ruedas, en donde lo que predomina es el fenómeno neurodegenerativo y en donde, más allá del tratamiento que estemos usando, sabemos que todos los medicamentos actuales son excelentes antiinflamatorios, pero no son tan buenos en controlar el fenómeno neurodegenerativo. Entonces, en un paciente que ya ha llegado a ese nivel de discapacidad y que esto ya lleva varios años, que no es el producto de una recaída severa que lo deje en estas condiciones y que eventualmente tiene alguna chance de recuperación en los siguientes 6 meses. En alguien que ya está así, tener esta discusión de suspender sí el tratamiento me parece muy razonable. En los otros, que no tienen estos niveles de discapacidad, que estuvieron sin clínica, sin imágenes y que de esto llevamos más de 5 años, nos lo podemos plantear. No tenemos garantía de que vaya a funcionar esta decisión y tampoco estoy muy segura de que estos ensayos clínicos que se están llevando a cabo nos den una respuesta definitiva, porque en todos ellos lo que buscan es evidencia de actividad inflamatoria por clínica o por imágenes. Solamente se enfocan en el componente inflamatorio de la enfermedad. Pero ¿qué pasa si lo suspendo y ese paciente sigue progresando? ¿Vuelvo a ponerle el tratamiento que le estaba haciendo antes o ya a esa altura tampoco me va a funcionar? Entonces, como conclusión final, no está claro. Yo, por lo menos personalmente, todavía no lo tengo claro. No tengo una evidencia que me haya convencido. Veremos qué pasa con estos estudios. Y mi opinión es, si ese paciente está estable, no tiene efectos adversos, no ha tenido complicaciones infecciosas serias, yo seguiría con lo que estoy haciendo hasta datos, bueno, que me puedan convencer, pero es simplemente mi opinión. Sí, Lili, el asunto es que ahora vamos a empezar a ver pacientes que empezamos a tratar con monoclonales, a 5 o 10 años, digamos, de los cuales muchos van a cumplir 55 años o más. Sí. Que están bien, que están estables, que no tienen actividad en la resonancia, que no tienen clínica, etcétera. Vamos a empezar a ver mucho más de esos pacientes, ¿no es cierto? Sí. Una cosa, yo creo, es suspender un interferón a un paciente que hace 10 años que no tiene actividad. Y otra cosa, me imagino, hablo sin pruebas de esto y sin estudios. Otra cosa muy distinta probablemente sería suspender, no sé, natalizumab o ocrelizumab u otro anticuerpo monoclonal potente a un paciente, u ofatumumab, pero que todavía, bueno, nos falta tiempo para que, creo, para que esos pacientes empiecen a acumularse, ¿no? ¿No sería prudente en estos pacientes tratados con monoclonales
o con, yo diría, con medicamentos que tienen riesgos mayores a los de los medicamentos mal llamados de plataforma o de primera línea. ¿No sería una opción desescalar a estos pacientes en lugar de suspender el tratamiento? Como opción es factible, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad, ¿sí? Porque yo sé que los voy a exponer a menos efectos adversos y de hecho tenemos muchísima evidencia al respecto, pero ¿qué garantías tengo yo? Porque si he decidido iniciar el tratamiento con un anticuerpo monoclonal es porque era un paciente muy activo. Si está estable es porque indudablemente ese anticuerpo monoclonal, sea cual fuere el que he decidido utilizar, está controlando la actividad de la enfermedad. Entonces, ¿qué garantías tengo que si desescalo por cuestiones de seguridad o porque llegó a los 55 años, no voy a tener otra vez reactivación de su enfermedad de base? Entonces no es una decisión fácil de tomar, porque tenemos que considerar los dos aspectos, eficacia y seguridad del tratamiento, ¿no? Sí, bueno, yo diría, como el tipo más viejo que está en esta reunión, una primera cosa: garantías en medicina no hay ninguna. O sea, yo esa palabra trataría de evitarla Okay. cuando tratamos a un paciente, ¿no? Okay. Garantías no tenemos de nada. Sí diría manejarnos en términos de riesgo-beneficio y compartiendo esto con el paciente, pero de vuelta, yo creo que van a venir pacientes que están siendo tratados hace 10 años o más y estables e inactivos, etcétera, como monoclonales, que van a llegar a los 55 o a los 60, si querés, o a los 65, y que van a plantear este problema de hasta cuándo seguimos con este chiste. Hasta que me muera, esa es la pregunta. Hasta que me muera, preguntaría yo como paciente. Y yo creo que a eso debemos buscar probablemente debamos buscar una solución intermedia, más allá de esperar el resultado de los estudios, ¿no? que están en marcha. Igual yo por ahí le hago un cuestionamiento respecto al chiste. Como paciente hipertenso, a los 60 años, uno va al médico y le dice: ¿hasta cuándo voy a seguir con el antihipertensivo? ¿Hasta que me muera? Probablemente el médico clínico le conteste al paciente, y sí, o eventualmente, no sé, el dislipémico le diga: ¿hasta cuándo voy a seguir con el hipolipemiante? ¿Hasta que me muera? Y sí. Quizás no, el tema no, la analogía no sea esa. El tema es empezar a ver un tema del aspecto de seguridad. Es decir, el paciente se va a encontrar en un punto utilizando un medicamento en el cual va a ir acumulando ciertos aspectos de comorbilidades y de seguridad, en donde va a tener que empezar a balancear, en donde va a plantear hasta cuándo voy a utilizar el tratamiento. Y ahí es donde quizás haya que hacer este balance, decir, y la enfermedad la vas a tener. El riesgo de actividad de la enfermedad va a ameritar que sigamos utilizando un tratamiento, sí o no. Si la respuesta es sí, empezar a decir, bueno, ok, tus comorbilidades ameritan a que sigamos utilizando este tratamiento, y ahí es donde uno diga, bueno, tus comorbilidades empiezan a generar mucho más complicaciones con este tratamiento. Entonces probablemente la respuesta es sí, tenemos que utilizar un tratamiento, como uno sigue utilizando un antihipertensivo. Pero por comorbilidades, por edad, por inmunosenescencia, este tratamiento empieza a generar más complicaciones. Entonces ahí es donde uno debe empezar a pensar en este desescalamiento que usted plantea, Doc. Empezar a pensar en medicamentos menos agresivos, porque uno, si pensase de que ya no tiene que usar un tratamiento, no está pensando en un desescalamiento, está directamente pensando en lo que plantea Liliana. Saquemos el tratamiento. Sí. Sí, yo creo que la analogía con la hipertensión arterial o con el cáncer no es válida.
con esclerosis múltiple, en el sentido que justamente interviene ese factor que vos muy bien llamaste inmunosenescencia, ¿no? Que sabemos que existe y que sabemos que el comportamiento de la enfermedad no es el mismo a los 25 años que a los 70. Y es por ese motivo que yo estoy planteando estas dudas, no certezas, dudas, de qué hacer con estos pacientes. Yo creo que es un problema difícil, pero también creo que, bueno, lamentablemente no tenemos marcadores, ese es el problema. Claro. No tenemos marcadores. No. Más allá de la resonancia magnética, de qué le está pasando al sistema inmune, cuánto estamos frenando nosotros la enfermedad con el medicamento o cuánto depende de el propio paciente, de los factores del propio paciente, ¿no? Ese es el tema. Y bueno, no es fácil, ¿no? No, coincido. Opiniones. Sí, mira, Jorge, la pregunta que hiciste es tremendamente difícil. Difícil, sí. Hay múltiples ensayos clínicos intentando responderla. Tratando de responderla. Entonces yo creo que lo que uno tiene que intentar hacer es tener una respuesta, una charla lo más sincera posible con el paciente, evaluar esto, como decía Cristiano, de los riesgos, los beneficios. Tal vez sacar el tratamiento de cuajo no es la mejor opción, pero entendemos que si estaba recibiendo un monoclonal, eso sí lo expone además por edad a que tengan mayor riesgo de complicaciones, y tal vez no sacarle, no dejarlo sin tratamiento, pero buscar un tratamiento que se adecue más a la edad que tiene o a las comorbilidades y que de alguna forma pueda ayudar a contribuir a controlar la actividad de la enfermedad, sería muy razonable a tener en cuenta, ¿no? Sí, dos cosas, Liliana, yo con respecto a lo que decía Juan Ignacio. Digamos que yo con un paciente hipertenso puedo hasta plantear, bueno, te bajo la dosis y te mido la presión y sé si lo necesitas el remedio o no. Acá no puedo decirle eso, porque probablemente termine con una lesión cerebral o no haga ninguna lesión y tengo que esperar tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo? ¿No? Un poco lo que decían recién de la ausencia de marcadores en esto, ¿no? Y después hay otro tipo de paciente. Yo tengo una paciente que está con un interferón de aplicación semanal, no sé, hace 15 años, y sin ningún síntoma, nunca tuvo, el diagnóstico se lo hicieron en un centro de referencia en Buenos Aires, la medicación la recetaron en ese mismo centro, yo simplemente en Bariloche la iba, esta chica de hace muchos años, una chica deportista que no tiene absolutamente ninguna lesión, no tiene ningún déficit, y bueno, está con su aplicación de su Abonex desde hace, no sé, 15 años aproximadamente. Ella me pregunta a veces, ¿tengo que seguir? Y todavía es joven, y la verdad que mi respuesta por ahora es sí. Yo no he leído que un paciente que tiene menos de 50 años Mira, ¿cuánto hace que lo recibe, Jorge? Que no como 15 años, pero ella es deportista, no tiene efectos adversos, lo tolera bárbaro, no ha tenido ninguna evidencia de reactivación de la enfermedad, es súper seguro interferón porque hace millones de años que lo venimos utilizando. Yo estoy de acuerdo y yo también se lo sostendría. A lo mejor Juan tiene otra opinión, Cristiano tiene otra opinión, pero te doy la mía y yo se lo sostendría. Sí, yo también, siempre y cuando la paciente se lo aguante, ¿no? Porque otra cosa que estamos viendo, como bien dice Jorge, es pacientes que envejecen con interferones y que o se vuelven menos adherentes o tienen cuestiones en la piel con Paxone o tienen efectos colaterales después de años, siguen teniéndolos, etc.
esos pacientes yo creo que ahora con los orales, por ejemplo, podrían tener mejor calidad de vida. Ahora, si a la paciente le gusta inyectarse o está cómoda y qué sé yo, obviamente sí, yo no se lo sacaría, ¿no? Y no, en este caso, Edgardo, hasta la paciente, yo lo charlamos, la paciente que conozco hace muchos años, ella me dice, yo no quiero dejar el tratamiento. Ella misma lo plantea, ando bárbara, no quiero dejarlo. Yo me lo planteo ¿no? Como realmente está bien que uno siga, ¿no? Pero es un planteo que yo me hago, no se lo hace la paciente, ¿no? Claro. Genial, menos mal que no se lo hace la paciente, porque entonces es mucho más fácil tomar la decisión y seguir adelante. Totalmente, totalmente. Bueno, amigos queridos, si no hay más casos o preguntas o dudas, estamos en horario, cumplimos el horario. Y no dejaría de remarcarles que este gran sistema que tenemos de teleconferencia, o como se llame esto, me parece que podríamos aprovecharlo mucho más en caso, Jorge y demás amigos, que con los pacientes que ustedes tengan, Sí. para evitar viajes innecesarios, estudios innecesarios. No sé, creo que, bueno, probablemente, Jorge, tú lo hagas. De hecho comentaste algo de Juan, pero me parece que debemos ir por ese camino, ¿no? Sí. En esta enfermedad eso puede hacerse, y bueno, yo creo que nosotros obviamente estamos a disposición absoluta. Así que, Jorge, me despido de todos ustedes agradeciéndoles a la audiencia, agradeciéndoles a Juan y Liliana, agradeciéndole muchísimo a Jorge por haber coordinado esto, y a Guillermo de Lío también por ocuparse de los aspectos técnicos y de convocatoria. Así que yo les mando un fuerte abrazo a todos y espero verlos pronto. Muchas gracias. Gracias. Al contrario. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias a todos por participar. Gracias, Sol. Gracias. Seguimos en contacto. Gracias a ustedes, es fantástico esto. Un abrazo. Un abrazo.